Muy buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar primeramente pidiéndole al Señor su bendición, su ayuda para continuar con nuestro estudio que hemos estado llevando todas estas semanas. Oremos, hermanos. Padre bendito, te damos primeramente gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de poderte bendecir, alabar, de poder, Señor, estar en tu presencia y de poder seguir estudiando tu palabra, Señor. Danos sabiduría. Pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine nuestros corazones y nuestra mente para poder comprender todo lo que hoy nos quieres decir. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y vamos al capítulo 9 del libro de Daniel, hermanos, y vamos a darle lectura del versículo número 1 hasta el versículo 19, por favor. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo, ahora, Señor, Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros, por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado,
por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. En esta ocasión no estamos estudiando una visión, tampoco es un sueño, sino lo que nos está relatando este pasaje es una oración de Daniel, una de tantas oraciones que él en su vida hizo. Él para esos momentos es un hombre ya maduro. Recordemos que ya han pasado los años, han pasado décadas inclusive de su estancia en Babilonia. Y para estos momentos, Daniel, el profeta Daniel, que en esta ocasión no lo veremos tanto o al inicio de estos comentarios, de este análisis de este pasaje, antes de verlo como profeta, lo miraremos como lo que fue también y marcó su vida, que era un hombre de oración. Todos los versículos que se han leído en estos momentos, en realidad, tienen mucho que decirnos y que enseñarnos. La verdad es que considero que este pasaje es uno de los principales modelos de la verdadera oración que hay en la Escritura. Pienso que el texto o la oración mostrada en la Biblia que enmarca en primer lugar un modelo de oración, pues es el famoso Padre Nuestro enseñado por Jesús, que lejos de ser una oración para proclamarla o para repetirla de memoria, como muchas personas piensan, que es para estarla diciendo como padres distintos, padres nuestros, y hablarlos en cantidad. Lejos de esto, miramos que realmente lo que Jesús quiso enseñarnos con el Padre Nuestro es un modelo de oración y no una oración repetitiva, ya que él mismo enseñó en el Evangelio de Mateo en el capítulo 6 que cuando oremos no hagamos como los gentiles vanas repeticiones pensando que por la cantidad de veces que se ore o que se rece algo, serán escuchadas tales oraciones. Lejos de eso, vemos más bien que es una oración sincera que proviene del corazón. Y menciono esto porque en el Antiguo Testamento sí hay un modelo también de la verdadera oración y que tiene una gran similitud con lo que el Padre Nuestro en el Nuevo Testamento nos muestra como modelo de oración. Es precisamente este capítulo de Daniel donde viene toda una oración completa que hizo este hombre de Dios y que tiene un objetivo muy claro de parte del Señor para nosotros y es enseñarnos a orar. Ya en capítulos anteriores, en exposiciones pasadas, hemos visto que Daniel, sin duda alguna, era un hombre de oración, era un hombre de verdadera oración. Y vamos a analizarlo. Estos versos que ya se han leído, vamos a ir analizando diferentes aspectos o puntos a resaltar de lo que forma o constituye la verdadera oración. Una oración que es escuchada por Dios y no solamente escuchada, sino respondida. Para esto, queremos sentar algunas bases importantísimas para hablar de la verdadera oración. Y quisiera, por favor, que le demos lectura para esto en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 23, el versículo 18, y pongamos atención a lo que dice este verso de la Escritura. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra?
¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Ahora comparemos esto con lo que hemos leído en Daniel 9, versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel era definitivamente un hombre que conocía el secreto del Señor, que sabía estar en la cámara secreta, en el cuarto privado con el Señor. La vida de oración de él no eran rezos, no eran oraciones aprendidas, no eran oraciones mecánicas, no eran oraciones hechas por obligación para poder llevar de alguna manera solamente una creencia o un ejercicio mecánico e insincero, sino para él era tan importante que aún vemos rasgos que son básicos en una vida de verdadera oración. Y vemos que la palabra, la Biblia, en el lugar donde realmente puede ser comprendida, entendida, es no solamente estudiarla como cualquier otro libro, aun cuando a este se le ponga empeño y se le estudie como si fuese un libro de historia o un libro académico o un libro que cuenta diversos principios morales. Lejos de todo esto, la Biblia es la palabra de Dios y como tal debe de ser tomada la Biblia. Es decir, no se necesita solamente leer el libro de Dios, sino es tan importante conocer al Dios que inspiró la Biblia. Es tan importante tomar la palabra y no separarla de Dios. Es la palabra de Dios porque necesitamos al Dios que dio la palabra para poder entender su contenido, su palabra, lo que quiere decirnos. Y esto es el contexto en el cual enmarca la verdadera oración. Daniel era un hombre que no solamente conocía las escrituras, sino conocía al Dios de las escrituras. No hay momento o no hay tiempo ahorita de detenernos demasiado, pero lo que Daniel está leyendo, nosotros lo podríamos encontrar, eso lo puedes leer después tú en casa, en el libro del profeta Jeremías en el capítulo 25, el capítulo 29, habla precisamente acerca de lo que Daniel está observando aquí. Y él está mirando que el profeta Jeremías ya en una carta enviada a los cautivos, a todas aquellas personas que habían sido transportadas de Jerusalén, de Judá a Babilonia, Jeremías todavía en vida profetizó y les envió a decir que 70 años Dios había determinado todo ese periodo de desolaciones y de ira y de juicio contra la desobediencia que el pueblo de Dios había tenido y la infidelidad para con él. De tal manera que Daniel está escudriñando las escrituras, está observando preciosas promesas, grandes promesas a través del libro de Jeremías. Y como se ha leído en este versículo 2 del capítulo 9 de Daniel, él mira con atención, observa con atención. Igualmente, tanto como lo menciona el libro de los Salmos en su primer capítulo, o como posteriormente también lo habló Santiago
y Pedro acerca de mirar atentamente a la perfecta palabra de Dios, a la perfecta ley. Él miró con atención, pero no solamente miró con atención entendiéndolo en una forma mental, sino definitivamente él estaba en el secreto con Dios. Y Dios le reveló su palabra a Daniel y Daniel hizo suya esta promesa. Y esta es la base para que él entonces empiece a orar, a rogar, a pedirle a Dios diversas cosas. Pero antes de pedir, antes de entrar en peticiones y súplicas para que Dios respondiese algo, es interesantísimo ver el modelo que hay en la oración de Daniel. Y repito, en otro momento quizás lo miraremos también en la forma en la que Cristo nos enseñó a orar con el Padre Nuestro. Pero hoy veamos algo importante. Número uno, lo primero que vemos en esta oración modelo es cómo tiene dirección. Es decir, Daniel se está acercando a Dios. Daniel se sabe escuchado por Dios y le está hablando como le podrías hablar a un compañero que puedes ver físicamente en estos momentos, con la misma certeza de que te estás dirigiendo a alguien vivo, a alguien real. De la misma forma, Daniel al Dios eterno, al Dios del cielo, al Dios que creó los cielos y la tierra, se dirige a él y la dirección entonces está enfocada a la persona de Dios. Ahora, quizás puede parecer muy básico esto, pero mira, no lo es bien importante. Aún Jesús cuando habló acerca de la oración, uno de los pasajes importantísimos que nos hablan de esto, por ejemplo, recordemos Lucas 18, entre todas las cosas que menciona acerca de la importancia de orar siempre y no desmayar, entre ellas también narra, por ejemplo, aquella parábola de los dos hombres que subieron a orar, de un fariseo y de un publicano. Y dice, diciéndolo a la gente que lo escuchaba, y había hombres allí que se justificaban y se bendecían a sí mismos, sintiéndose mejores que los otros y menospreciando a los demás. A ellos les dijo una oración acerca de un hombre que en verdad era un hombre muy religioso, un fariseo. Pero dice que a pesar de que el fariseo dice la palabra Dios, refiriéndose al Señor, en realidad dice allí que dice que oraba para sí mismo. Y empieza a hacer un alarde de no soy como los adúlteros, ni soy que tampoco como este publicano y pecador que está aquí, sino yo hago esto y esto y esto. Y mira, es que esto es hoy tan común que la verdad es que a veces lo podemos leer y hasta nos puede sorprender y ya no, habrá alguno inclusive que le cause una cierta sonrisa el mirar el proceder orgulloso de este fariseo. Pero mira, es tan común esto que lo vemos en nuestros días. En realidad, hay mucha gente que ora porque en realidad quiere que otras personas vean que ora. Hay mucha gente que ora y sobre todo cuando lo hace en público y lo hace de una manera tan adornada, a veces tan, la verdad es que tan mecánica, tan insincera, tan aprendida, que más bien parece retórica, parece hasta una expresión como si fuese un poema o una cosa así.
que en realidad hoy es tan común mucha gente que dice dirigirse a Dios y lo que realmente está haciendo es por ser visto o por sentirse como el mismo pasaje de Lucas 18 lo dice más que otros, o inclusive para decirle al otro algo que quieres que haga o que piense, pero como que diciéndoselo a Dios. Bueno, hay quien hasta puede ocupar la oración para soltar una pedrada a otra persona, para lanzarle una indirecta. Eso no es verdadera oración. La verdadera oración no es para ni presumir a los hombres, no es para que otros te vean, no es para que otros digan, ah, esta persona ora, sino la verdadera oración es más, es tan íntima que Jesús mismo en Mateo 6 nos habla, nos lo dijo en el Sermón del Monte, que cuando oremos lo hagamos en secreto, que cerremos la puerta y que nuestro Padre que está en lo secreto y que nos escuche en lo secreto, es a Él a quien le corresponde cuando Él contesta la oración, bendecirte y que esa bendición es pública. Dios es el que te levanta, el que te ayuda, el que te bendice, pero no ni para presumir ni para sentirte algo o alguien. La verdadera oración es entonces, en primer lugar, tiene verdadera dirección, es hacia Dios. En segundo lugar, y como ya expresé, en segundo lugar, la verdadera oración tiene profundidad, tiene seriedad. Y eso lo podemos ver siguiendo, leyendo el siguiente verso, por favor. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Vemos en Daniel una oración profunda. No una oración hecha de la carrera, como el que piensa que ora porque da gracias por los alimentos. O como el que se levanta rápido y casi peinándose. Gracias Señor, gracias a Dios, tu nombre, gracias a Dios, amén. Irse. O venir y volver y la noche antes de dormir hacer una oración que más bien parece un merolico en vez de verdadera oración. La verdadera oración es un momento serio con Dios. Bueno, era tan serio que este hombre, inclusive añade un elemento que muchas veces es tan valioso e importante como el ayuno. Pues mucha gente piensa que la cuestión del ayuno es algo religioso, que solamente la gente muy religiosa lo hace. Y estoy de acuerdo en que muchas personas pueden tomar el ayuno como algo religioso. Pero así como eso es cierto, también es cierto que el que practica verdadera oración, el verdadero ayuno, como aún también, por ejemplo, el profeta Isaías lo dice, aparte de hablar de un corazón sensible que el verdadero ayuno te lleva a un atender la necesidad del desvalido, de la viuda, del necesitado, del huérfano, del pobre. En realidad lo que te está llevando es a que el verdadero ayuno proviene de un corazón con una gran entraña, con un amor entrañable en el corazón, que lo lleva a él, aún así es necesario quitar todo distractor, incluyendo muchas veces la comida, si es necesario, o los alimentos, para concentrarse y para poder tener una mayor profundidad y privacidad y aún una mente totalmente consagrada a lo que está haciendo, que es orar. Porque ciertamente orar no es, como ya he dicho, un ejercicio para hacerlo a la ligera.
En verdad que se necesita concentración. No puedes estarlo haciendo allí cuando los niños están corriendo o cuando ahí estando ahí a un lado con aparatos prendidos o con gran cantidad de distractores o gente hablando. ¿Por qué Jesús habló acerca de cerrar tu puerta y estar tú en privado con Dios? No lo hizo como un ejercicio religioso, lo hizo apuntando precisamente a la privacidad y a la seriedad que necesita y que requiere el hecho de que te acerques al Eterno, de que estés en verdad entendiendo delante de quién estás, a quién te estás dirigiendo, con quién estás hablando, con quién estás platicando, a quién te estás presentando. Entonces, cuando tenemos ese respeto a Dios, esa seriedad hacia Dios, créemelo, ¿tú cómo te sientes cuando eh, quieres hablar con alguien y te escuchan deprisa o te escuchan o hablan contigo, pero realmente su mente y su atención no está en ti, está por otro lado, está pensando en otra cosa? ¿Cómo te sientes tú? ¿Verdad que te sientes quizás no valorado? ¿Te sientes como que te están tomando a locas? Bueno, ahora piénsalo. ¿Cómo crees que se siente Dios? El que tome la oración como algo hecho a la carrera o diciendo palabras que a lo mejor luego ya ni te acuerdas que estás diciendo. Debes de saber que te diriges en primer lugar a Dios y en segundo lugar es un momento serio, es un momento eh, muy precioso, es un momento que debe de tenerse como algo tan valioso, tan importante. Es una gran cita que si cuando tú quieres a alguien o quieres la atención de una persona, el día que te ves con esa persona, es para ti una gran cita. ¿Cuánto más cuando te acercas a Dios? Es la mejor cita que puedes tener en el día. Es el mejor momento. Es ese tiempo, es un tiempo que debe de verse con seriedad. Y esto nos lleva a entender que todo esto no puede ser posible si tú no conoces a Dios. En tercer lugar, la verdadera oración solamente puede ser hecha cuando tú tienes una relación personal con Él. Vamos a ver el pasaje, vamos a ver cómo se acerca Daniel a Dios. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Ok, vamos a leer de momento hasta allí. Fíjate, y oré a Jehová mi Dios. Observa esa expresión. Parece algo muy corto, pero esa expresión corta dice mucho. Mi Dios. Porque no es lo mismo eh, hacer un comentario porque te encontraste en el camino con la vecina, a como tú platicas con tu esposa, o viceversa, para el caso de las damas que me escuchan. Tu esposa, hay una relación especial en tu acercarte, tú sabes que es algo tan personal que tú dices es que ella es mi esposa. Definitivamente esa relación entre ella y tú no se puede comparar ni aún con la compañera de trabajo que tienes en tus labores cotidianas o con la persona que estudia junto contigo en el salón de clases. Cuando tú eres una persona comprometida, puedes quizás en esos momentos decir, mi prometida. O si ya te has casado, es mi esposa.
Bueno, ¿por qué? Porque hay una relación personal, hay algo más íntimo. Cualquier persona puede decir que le habla a Dios, pero sabemos que Dios a quien escucha es a sus hijos, con quien tiene una relación personal, íntima. Entonces, Él está diciendo, mi Dios, mi Dios. Cuando Dios nos ha salvado y nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha hecho sus hijos, desde esos momentos tenemos una seguridad en la cual nos podemos acercar y le podemos llamar mi Padre, mi Dios. Él es mi Señor. Él es el amo de mi vida, el salvador de mi vida, el Señor de mi vida. Es mi Dios. El profeta Elías no era un hombre raro ahí que comía cosas raras y que andaba con una vestimenta extraña nada más, como muchos a lo mejor lo pudiesen mirar si lo conocieran a la ligera. Era un hombre especial. ¿Pero qué lo hacía especial? Cuando él hablaba, una frase que él constantemente ocupaba era: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y de ahí se arrancaba para decir lo que Dios le había hablado en lo secreto y que era muchas veces para el pueblo, para la gente que lo escuchaba. Pero ¿de dónde provenían los sermones de Juan Bautista? ¿De dónde provenían las predicaciones del profeta Elías? ¿De dónde venían las cosas que aseguraba Daniel? De la relación con su Dios, Jehová, mi Dios. En cuarto lugar, fíjate cómo todo lo que estamos hablando y diciendo, que forma parte de la verdadera oración, porque cuántas veces creemos que la oración es llegar como metralletas y empezar luego a pedirle un montón de cosas a Dios. Y dame esto y bendíceme en esto, Señor, y dame para pagar esto y dame por favor te pido que me ayudes en esto y por favor haz esto con mi hijo o con mi hija y un montón de cosas que yo no digo en un momento dado que no haya momento para pedirle cosas a Dios. Pero fíjate cómo una persona que verdaderamente ora no ve a Dios como esa máquina de latas o de sabritones o de papas fritas, donde nomás se le acerca para pincharle allí y que salga la bolsa, ¿no? Y me dé lo que yo quiero y lo que necesito, ¿no? Dios no es Santa Claus. Dios no es una máquina para estarte dando lo que tú quieres. Dios es Dios. Es un Dios santo, poderoso, eterno, especial, único, y así debe de ser entendido y así te debes de acercar a Él. Entonces, por eso vemos que aparte de esa relación personal, hay en cuarto lugar, vemos que en la verdadera oración no solamente hay una relación personal, sino también hay una actitud humilde, una actitud que se acerca a Dios sabiendo quién es Él y quién soy yo. Y seguimos leyendo. E hice confesión, diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra.
Me impresiona la actitud humilde de Daniel, porque aparte de ser una oración de confesión, una oración de arrepentimiento, la verdad es que la actitud del corazón del intercesor, un corazón humilde, un corazón que reconoce su necesidad. Pero fíjate cómo no es una persona que ora a Dios y ora de una manera en la que empieza quizás a orar y a decir, ay Señor, te pido por este pueblo miserable y este grupo de pecadores y que no entienden, Señor, tanto que les he dicho, no, 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 nada de eso. Él mismo hasta confiesa, hemos pecado. Y si miras, no hemos hecho caso a tus mandamientos, no hemos oído a tus profetas. Hay un montón una serie de cosas que Daniel está orando y que la verdad es que si nosotros conocemos la vida de Daniel y vemos su vida, cómo nos lo describe la Biblia y nos habla de él, que podemos darnos cuenta claramente que ninguno de esos pecados realmente eran pecados personales de Daniel. O sea, para principiar, él sí hacía caso a lo que decían los profetas. Toda la expresión de lo que la Biblia nos dice, tanto en su libro como cuando nos hace referencia a la Biblia a Daniel, nos deja ver que él era un hombre obediente, era un hombre consagrado, era un hombre temeroso de Dios. La gran pregunta aquí es, ¿cómo es que Daniel se hace uno con el pueblo de Dios? Con los presentes que estaban con él en Babilonia, con los que se quedaron todavía en Judea, con los que fueron de antes y ya habían inclusive muerto, con los que estaban vivos, pero es una oración, aunque general, es una oración que la hace suya y confiesa aún el pecado con tal quebrantamiento que él mismo se hace parte de eso. Oh, si muchos de nosotros realmente viésemos la gran necesidad que tenemos de orar de esta manera en nuestros días. Si viéramos aún las cosas que Dios hizo en el pasado y la forma en la que muchas veces a causa de nuestro pecado, a causa de nuestro apartamiento como pueblo, y no ver hoy las maravillas y la gloria de Dios como quisiéramos verlo, como anhelamos que Dios vuelva a traer otra vez su lluvia tardía, así como Dios también trajo la temprana. Si hubiese este corazón humilde en nosotros, créeme que esas oraciones en donde quizás, sí, Señor, no es que este movimiento malvado o este grupo malvado, pero ahora yo soy, no, no, no eres nadie. ¿Sabes una cosa? Nos podemos dar cuenta de que aún todo lo que Dios hizo y de dónde nos sacó, y si nos bendijo, y si hoy tenemos lo que tenemos, y hoy podemos comprender lo que comprendemos, es gracias a que un día Dios nos visitó, así como le pasó a este pueblo. Pero el ruego de Daniel era, vuélvenos a visitar. No era echándole la culpa a otros, no era mirando a otros y poniéndose él como alguien especial. No, él se hace uno con el pecado del pueblo. Y viene a mi mente ese texto de Segunda de Crónicas que habla acerca de que si se humillare mi pueblo, sobre los cuales has invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintiesen de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. ¿Por qué hoy no tenemos avivamiento como debería de estar en México? ¿Por qué México más bien está siendo visitado no solamente por plagas y juicios terribles? No, no es para que nos paremos y señalemos y diciendo, ellos tienen la culpa, este país pecador,
o este gobierno malvado, o esta gente alrededor que es así, así, y nosotros no. La culpa de que tenemos, de que Cristo no esté brillando, de que este país esté sumergido en las tinieblas y de que la luz no brille, ¿sabes? ¿Quiénes somos los responsables? Nosotros, la iglesia de Cristo, que hoy duerme. Daniel comprendió, y a pesar de ser un hombre obediente y justo, que por décadas había mostrado con un testimonio íntegro su consagración y su vida, para él, como verdadero intercesor, como verdadero hombre de oración, le pesaba y le dolía el pecado como suyo mismo. Lo confesaba con sinceridad, pidiendo perdón por él y por el pueblo y por los otros. En otras palabras, había verdadera humildad. ¿Por qué Dios respondió esta oración? Porque Dios se acerca a los humildes. Porque Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Siguiente punto, no solamente él tuvo una actitud humilde, sino también podemos mirar que él proclamaba el carácter de Dios. Él proclamaba el carácter de Dios en quinto lugar. Leemos algunas porciones de algunos versos que ya hemos leído, nada más como muestra de esto, porque primero, por mencionártelo rápidamente, él proclama la grandeza de Dios, proclama la justicia de Dios, apela y proclama la misericordia de Dios. Es decir, y yo creo que no hay cosas que más agradan los oídos de Dios cuando hay un pueblo que lo sabe alabar, que sabe proclamar su grandeza, que antes de pensar en sí mismo, en sus necesidades, en las cosas que quiere que le pasen, que le den, lo primero que todo es, tiene una boca grande y un corazón grande para decirle a Cristo lo hermoso que es, lo magnífico, lo grande, lo poderoso, lo misericordioso, lo bueno, lo compasivo. Es decir, que sabe reconocer a Dios. Leemos algunos versos de muestra tomando los versículos que ya hemos leído. Verso 7. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Verso 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Vemos entonces cómo Daniel proclama la grandeza de Dios, proclama la misericordia de Dios, proclama la justicia de Dios. Y es hasta entonces, llegando al sexto punto de lo que te quiero hoy remarcar de lo que hemos leído, que entonces ya viene hasta el último, la petición. Igualito que ocurre cuando Cristo nos enseñó a orar según el modelo del Padre Nuestro. Antes de cualquier otra cosa, exalta a Dios, lo ve como el Padre que está en los cielos, piensa en el honor de Dios, en la gloria de Dios, en el reino de Dios, en los intereses de Dios, y hasta el último vienen las peticiones personales. Igualito pasa aquí. Daniel prácticamente ya hasta el final, entonces se enfoca en la petición. Y dice así la escritura. Verso 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones,
y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Hasta estos momentos es cuando ya pide misericordia, pide perdón, pide restauración, pide a Dios que Dios aún cumpla su palabra bendita y que aún sea restaurado el pueblo y pueda volver, porque recordemos que el contexto de toda esta oración es basado en que los 70 años de cautiverio están por cumplirse porque faltaban 2 años. De hecho, a los 2 años viene en lo físico, empieza ya esta respuesta, que es cuando Ciro da el decreto real de que puede volver el pueblo otra vez a su territorio, que puede regresar. Y bueno, en último lugar, el punto 7 de esta plática, ahora veremos para finalizar la divina respuesta. Le he puesto a este punto en mi esquema, la divina respuesta. Y vamos a leer para esto del versículo 20 al 24 del capítulo 9 de Daniel. Aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Muy bien. Estamos viendo aquí ahora Dios cómo responde. Cuando yo estudiaba este pasaje para poder dar este estudio de hoy, venía a mi mente aquella parte de la escritura donde nos dice que Dios muchas veces responde mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y es que mira, Daniel estaba pidiendo en base al profeta Jeremías que el pueblo pudiese salir de ese cautiverio que Dios había dicho que serían 70 años. Pero aunque Dios lo había dicho, se necesitaba alguien que orase eso para que se cumpliese esa palabra, dada y dicha por Dios. Y ese hombre fue Daniel. Y él pidió y él rogó y él suplicó, hizo suya la promesa, la tomó como suya propia, no solamente como algo leído, sino como que esa palabra era de parte de Dios para él y para su pueblo. Y así la rogó, así la suplicó y así Dios respondió. De hecho, como ya te he dicho, 2 años posteriores se dio el decreto por parte de Ciro, que era realmente el que estaba a cargo de todo el imperio. El texto que estamos leyendo en el versículo, en el capítulo 9, versículo 1, nos menciona al rey Darío, hijo de Darío, Azuero. al rey Darío. Darío realmente era un subrey, o sea, él estaba a cargo de esa parte
de Babilonia. Pero el que estaba realmente a cargo arriba de este subrey era Ciro el persa. Entonces, es Ciro el que da el decreto, pero observamos algo bien interesante aquí. Si leemos, por favor, ahora, cómo Dios, lejos de solamente responder esos 70 años que Dios había dicho que estaría en cautiverio, el pueblo de Dios, nos habla de 70 semanas. Y de hecho este pasaje profético es conocido así por muchos, como las 70 semanas que fueron profetizadas en el libro del profeta Daniel. Y dice así en el versículo 25 al 27 del capítulo 9 de Daniel. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esas 70 semanas no son semanas de días, como es una forma también de entenderlo, y sobre todo para nosotros es como entendemos la palabra semana. Para nosotros una semana tiene 7 días. Pero esta es una expresión muy hebrea que para ellos era fácilmente entendible porque aún en su idioma es distinto referirse a 70 semanas de días que a 70 semanas de años. Pero esto, aunque es comprendido por un hebreo, muchas veces para nosotros es importante mejor explicarlo. Habla de 70 semanas, pero estamos hablando de 70 semanas de años. Esas 70 semanas las divide en 3 bloques. Primero habla de 7 semanas, un primer bloque, luego te habla de un segundo bloque de 62 semanas, 62 y 7 ya suman 69 semanas, y te habla después de una última semana. Ahora, para comprender bien a qué se refiere una semana de años, es importante observar un pasaje. Veamos Levítico capítulo 25, el versículo 8. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Así como para nosotros, digamos que según el sistema métrico decimal, contamos del 0 al 10 o del 1 al 10, es importante decir que ellos cuentan de 7 en 7. Para ellos es algo muy importante, lo vemos por toda la Biblia. Digo rápidamente algunas cosas. En 6 días creó Dios los cielos y la tierra y al séptimo descansó. La Biblia nos habla de los 7 espíritus de Dios. La Biblia nos habla aún de un candelero con 7 lumbreras. La Biblia nos habla en Apocalipsis, por ejemplo, de 7 trompetas, de 7 rollos, de 7 copas de ira. Entonces, es decir, el 7 es un número muy importante para el pueblo hebreo. El 7 significa plenitud o un ciclo completo de algo.
Ahora bien, ya el texto nos ha dicho que si estamos hablando de 7 semanas, en realidad 7 semanas de años, estamos hablando realmente de 49 años, según lo que leímos en Levítico 25. Es decir, 7 por 7 son 49. Entonces, volviendo a nuestro texto del versículo 25 del capítulo 9 de Daniel, nos habla de una primera porción de 7 semanas. Lo volvemos a leer, por favor, el 25. Sí. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Hasta ahí. Ok, desde la orden para reedificar Jerusalén, que esto ocurrió en el 457 antes de Cristo. Recordemos que nosotros en nuestro calendario tenemos el año 0 y hacia atrás es antes de Cristo y delante del año 0 es después de Cristo. Así está contemplado. Cuando decimos 457, entonces estamos hablando que del año 0 hacia lo que vendría siendo mi izquierda, llegaríamos al 457. Y si el 457, al ser así como estando del año 0 en adelante después de Cristo, está un orden ascendente, del año 0 al 457 o avanzando del 457 para llegar al año 0, sería descendente. Entonces, 457, avanzamos 49 años, nos venimos a estacionar en el 408, que fueron 49 años precisamente en donde se reedificó el muro, porque fue precisamente el tiempo que se tardaron entre el que se comenzó y luego se dejaron de hacer, y ahí vienen inclusive libros en la escritura que nos habla acerca de tiempos en donde se detuvieron las cosas y luego se volvió otra vez a retomar y se continuó. La idea es esta. En realidad, para construir el muro, lo podemos ver en Nehemías, lo podemos mirar desde Esdras, también de la salida por Artajerjes, que fue el que firmó el decreto y salió en el 457 la orden. Por eso estamos tomándolo desde ahí. Estamos llegando al 408 antes de Cristo. Pero luego nos dice que hay 62 semanas. Seguimos leyendo, por favor. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ok. Dice entonces que a las 62 semanas nos habla primeramente de la venida del Mesías príncipe y también nos dice que en el cumplimiento de esas 62 semanas se le da muerte a ese Mesías príncipe. Nos quedamos en el 408. Ahora, si nosotros 62 semanas lo multiplicamos por 7, vamos a tener 434 años. Ahora, si estamos en el 408 y nosotros avanzamos 434 años, nos vamos a venir situando en el 26 después de Cristo. Ahora aquí hay algo bien interesante y bien importante. Recordemos que aún está claro para los historiadores y los científicos que aún en el conteo de lo que es el año 0 antes de Cristo y después de Cristo, se menciona que existe un error entre 4 y 7 años. No, este error es un error evidentemente del conteo humano, no en sí lo que la escritura nos dice, porque lo que la escritura nos dice es exacto y es perfecto.
pero te explico de dónde viene ese problema en el conteo. Recordemos que ahora nosotros nos encontramos bajo un calendario gregoriano, es decir, un calendario solar. Mas, sin embargo, podemos saber también que el calendario judío de siempre, de toda la vida, ha sido un calendario lunar, que tiene que ver aún con las fases de la luna y etcétera. Tan es así que un año en el calendario solar, en el calendario gregoriano, tiene 365 días. Pero en el calendario hebreo, en el calendario al ser lunar, hay 360 días por año. De ahí es de donde viene ese margen que aún científicos e historiadores han observado que hay en su conteo de error. Pero esto a nosotros nos es útil para poder comprender la precisión que estamos hablando. Porque si en el calendario gregoriano nos hemos situado ahora en el 26 después de Cristo, y si tomamos en cuenta el inicio del ministerio de Cristo y añadimos esos 4 años aproximados de error, nos situaríamos en el año 30 después de Cristo, que según el Evangelio de Lucas en el capítulo 3 dice que el comienzo de su ministerio de Jesús fue precisamente siendo Jesús como de 30 años. Ahora bien, sabemos nosotros que el ministerio de Cristo duró 3 años. Después de esos 3 años, viene el tiempo de su muerte. Si ese tiempo de error, y ahora si nos queremos situar en la muerte del Señor Jesús en vez del inicio de su ministerio, vamos a tomar entonces esos 7 años. Y si a esos 26 años le sumamos esos 7, nos vamos a colocar precisamente en sus 33 años, que fue cuando Jesús murió. Observa conmigo la exactitud que hay en la Biblia, la exactitud profética, que según como hemos ido contando, nos podemos dar cuenta que Dios no solamente no miente, sino hay inclusive hasta una exactitud matemática perfecta de cómo Dios dijo, y aún todo esto que menciona, por ejemplo, Daniel, que estamos hablando de alguien que esto fue escrito 600 años antes de Cristo. Nos damos cuenta que tiene una precisión profética y que justamente a quien señala es precisamente la vida de Jesús, como ese Mesías príncipe que había de venir. Pero no hemos terminado. Hasta ahorita hemos completado solamente de platicar, de mencionar 69 semanas proféticas que ya se han cumplido, pero el texto no termina de decirnos hasta la muerte del Mesías, sino nos sigue diciendo. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Todavía dentro de las 62 semanas nos habla de un príncipe, que prácticamente empiezan desolaciones. Y así fue. Después de la muerte de Jesús, y tal como él lo había profetizado, que ese templo que estaba allí sería destruido y no quedaría piedra sobre piedra, en el año 70, alguien que era todavía para esos momentos príncipe, estamos hablando de Tito, que después llegó a ser emperador, que era hijo de Vespasiano, el emperador del momento, pero Tito era un príncipe cuando él destruye a Jerusalén y destruye el templo. Ahora bien, pero sigue la historia. Después de todo eso se nos habla de una última semana.
que ahí es cuando nos habla acerca de que se hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y nos habla de cosas que no han sucedido todavía. Bueno, aquí es importante decir algo. La profecía tiene muchas veces, y como ya lo he mencionado en estudios pasados, tiene algo característico. Muchas veces, aunque parece que nos está hablando en un tiempo lineal, en muchas ocasiones esa misma profecía puede contener cosas, como por ejemplo, hablemos rápidamente, mencionemos rápidamente cuando Isaías 63 o 53, eh, Isaías 60 o diversos capítulos nos hablan acerca, por ejemplo, de Jesús. Y vemos que parte de eso que se dijo allí tuvo un cumplimiento y después hay cosas que todavía no se han cumplido dentro de la misma profecía. Y ya hemos explicado que es porque muchas veces la Biblia nos habla primero de la primera venida y luego la misma profecía menciona cosas que ocurrirán en la segunda venida de Cristo. Bueno, aquí ocurre algo similar. Nos habla la parte de la profecía hasta las 69 semanas, nos habla de cosas que ocurrieron hasta la primera venida. Pero hay algo que ocurrirá después y es la última semana que nos queda. Y de ahí podemos entender, como también después Apocalipsis nos lo dice, que ya cuando se destapa el anticristo, cuando es profanado el templo, cuando se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, como lo dijo San Pablo, eso pertenece a cuando ya se ha destapado así, a 3 años y medio. Pero antes de esos 3 años y medio hay otros 3 años y medio que juntos hacen 7 años, que son la última semana. Mejor conocido como los tiempos de angustia de Jacob en el Antiguo Testamento, o en el Nuevo Testamento conocido como tiempos de la gran tribulación. Hoy no miraremos más allá, hoy nos quedaremos hasta aquí, porque en realidad lo que Dios le habló a Daniel no solamente habla del momento en que también el anticristo va a ser quitado y devastado una vez que ha venido y que esto todavía no se ha cumplido hasta estos momentos. Estamos hablando ahora mismo en septiembre de 2021. Eso no se ha cumplido todavía. Vemos ya muchas cosas que como que nos alertan, nos dejan mirar que vamos hacia allá, hacia el cumplimiento de todo lo que Dios ha profetizado en su palabra y nos ha dicho. Pero queda todavía una semana de años por cumplirse. Y que realmente todo el libro de Apocalipsis, después de que nos ha hablado de las 7 iglesias de Asia, empezando de los jinetes en adelante, todo lo que ves ahí escrito nos habla de todo lo que ocurrirá durante ese periodo y después el milenio, y etcétera, el reinado eterno del Señor Jesucristo, donde Él reinará para siempre, y ha sido juzgado el mal y el malo por toda la eternidad. Hasta aquí hemos llegado en el capítulo 9, mis amados hermanos. Esta segunda parte yo sé que es una parte más difícil, mas sin embargo, si tienes oportunidad de volver a escuchar sobre todo esta última parte, que se cuentan años y es un tanto más escatológica, más profética, pero muy importante. ¿Qué respuesta le dio Dios a Daniel? No solamente le respondió el cumplimiento de que su pueblo fuese restaurado y volviera otra vez a su nación, a su lugar, sino también hasta le habló de lo que ocurriría y cómo Dios limpiaría a Israel, y como dice Romanos 11, entre ese tiempo de la primera venida, que viene el tiempo que se conoce como el tiempo de gracia, o hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles, como dice Romanos 11, y que entonces Israel sea salvo como nación, es decir,
no cada individuo, sino que habrá un gran remanente como nación. Dios salvará poderosamente al pueblo, pero no antes, sin que haya una limpieza tremenda a través de tiempos de angustia, a través de tiempos de gran tribulación, como lo ha profetizado aquí el profeta Daniel. Espero yo que puedas juntamente conmigo gozarte de la exactitud profética que da el Señor aquí y de todo lo que Dios nos ha enseñado hoy acerca de la verdadera oración. Hermano amado, estudia la palabra, repasa esto que hemos dicho, que hemos hablado, velo por ti mismo antes de creer cualquier otra cosa. Examina y estudia por ti mismo estas grandes verdades. Padre, te bendecimos y te alabamos, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, que es como una lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino en estos tiempos de tanta oscuridad y de tantas tinieblas. Te damos gracias porque no nos dejas en tinieblas, sino nos dejas ver con tu luz todas las cosas que has dicho ya de antemano que han de acontecer y nos preparas para tu venida. Te bendecimos y te alabamos. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven pronto, Señor Jesús. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano.